buenos días con todos y con todas. Para continuar con esta jornada de conferencias, nos complace contar con la participación de Juan Mateo Cajas Cordero, profesional destacado en el ámbito del marketing deportivo, con una sólida trayectoria en el diseño y ejecución de estrategias de marcas vinculadas al deporte, especialmente al fútbol. Y quien nos hablará del tema: para ganar dentro de la cancha, primero hay que ganar fuera de ella. Durante su carrera, se desempeñó como jefe de Sports Marketing y Brand Manager de fútbol para Nike en Ecuador, donde lideró importantes estrategias comerciales y de comunicación. Gestionó contratos con reconocidos atletas y administró presupuestos superiores a los 2.3 millones de dólares. Su gestión se caracterizó por su capacidad para integrar al deporte con la construcción de marca y el posicionamiento emocional de productos. Actualmente es fundador de Más Cerca, una agencia especializada de marketing deportivo, desde la cual impulsa proyectos innovadores que combinan la creatividad, pensamiento estratégico y un profundo conocimiento del deporte como herramienta de conexión con las audiencias. Le damos una calurosa bienvenida a la Universidad Técnica del Norte y agradecemos su generosa participación en este espacio de reflexión y aprendizaje colectivo. Su intervención tendrá una duración de 20 minutos, seguida de un espacio de 10 minutos para preguntas e interacción con los asistentes. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a la Universidad Técnica del Norte por la invitación, a su decano, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes. Hoy he traído una charla que se llama "Para ganar dentro de la cancha, primero hay que ganar fuera de ella". Esta es una frase que me tomó algún tiempo entender y conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que cada vez era más real. Me di cuenta que las cosas no suceden por casualidad y que si el fútbol es un deporte donde hay que hacer goles o el baloncesto es un deporte donde hay que meter la pelota en la canasta, la pelota no cruza esa línea o no entra en la canasta por casualidad. Para que haya pasado eso y para que se dé eso, tienen que haber pasado muchas cosas alrededor. Varias de las cosas que tal vez ni siquiera vemos, varias de las cosas que tal vez son invisibles, pero que pasaron y que alguien tuvo que hacerlo. Pero para arrancar esto, tengo que dar unos pasos hacia atrás y tal vez volver unos 17 años, cuando tenía alrededor de 15 años y este era yo, un niño y un adolescente que le había dedicado su vida entera a tratar de convertirse en jugador de fútbol profesional. En ese entonces jugaba en Independiente del Valle, tenía 14, 15 años, y mi sueño era, como tal vez el de muchos de ustedes, ser futbolista profesional, llegar a la selección del Ecuador, debutar en primera división, tal vez jugar en el extranjero. Y conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que ese sueño estaba derrumbando, que tal vez no tenía las condiciones, que tal vez el esfuerzo que hacía no era suficiente, y creía que todo el tiempo que le invertí, todo lo que hice, no iba a valer la pena. Pero después, los giros que da la vida me llevaron a que ahora no solo trabajo con mis más grandes ídolos, y no solo los represento a nivel comercial, sino que ahora varios de ellos me han confiado lo más importante que tienen: su nombre y su marca personal. ¿Cómo arranca este sueño? Y tengo que dar un par de pasos hacia atrás. Cuando estaba en la universidad, y esta charla tiene mucho que ver con esto, y es con las oportunidades. Cuando era un alumno, como tal vez varios de ustedes, y estaba en último semestre, sonó un día mi teléfono, era un headhunter que buscaba a una persona que pueda trabajar en Nike, que pueda manejar la categoría de fútbol para Nike. Y al inicio pensé, ¿qué puede hacer un chico de último semestre que tiene 19, 20, 21 años para manejar la categoría de fútbol de la marca deportiva más importante del mundo?
Al inicio creí que no iba a ser capaz, pero conforme se dio el tiempo me di cuenta que las limitaciones eran mías, que lo que yo había aprendido, no solo en la universidad, pero en la vida del fútbol, siendo jugador, siendo un jugador frustrado, una persona que vivió y pudo convivir con varios de los jugadores que hoy están en Europa o que están en la selección del Ecuador, me llevó a entender que era capaz de liderar esta marca, no solo en Ecuador, sino también en Perú. Pero así como hay que saber tomar las oportunidades, también hay que saber cuándo dar un salto y decidir emprender. Emprender en lo que tú crees que eres capaz, de emprender en lo que crees que puedes aportarle a la sociedad, a la industria y al deporte ecuatoriano. Y así es como nace mi agencia de marketing deportivo que se llama Más Cerca. Al día de hoy es una agencia que tiene 10 empleados en Ecuador, tiene oficina en Quito, próximamente vamos a abrir una oficina en Europa y que maneja varios de los perfiles más importantes del fútbol ecuatoriano. ¿De qué nos encargamos? Nos encargamos de ser justamente este vínculo estratégico entre las marcas y los deportistas. Nos encargamos de implementar estrategias 360, nos encargamos de ser este puente que pueda conectar a marcas con deportistas. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos hemos enfocado en tres grandes aristas. La primera, los patrocinios deportivos, que tal vez es lo más importante, que buscamos conectar a marcas que buscan tener publicidad con deportistas. Después nos hemos encargado de activar esos patrocinios. Hay varias marcas que ya tienen contratos firmados con equipos, federaciones, ligas, y nosotros activamos ese patrocinio, porque si no activamos ese patrocinio, es como tener un Ferrari parqueado en un garage. Si nosotros no lo sacamos y no lo promovemos y no lo impulsamos y no lo comunicamos, es un patrocinio perdido, es una inversión que no tiene un retorno. Y finalmente hemos hecho consultorías externas de gestión deportiva para varias de las entidades más importantes del país, para clubes de primera división, para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para la Liga Pro, para varias otras instituciones deportivas que tienen un impulso y un alcance importante en las diferentes provincias del Ecuador. ¿Para qué hemos utilizado el marketing deportivo? Para generar este vínculo emocional entre el consumidor y la marca. Nos hemos convertido en la comunicación a través de un tercero. Y nos hemos dado cuenta que sobre todo en el territorio ecuatoriano, el marketing deportivo genera mucha lealtad, genera valor y genera un apego. Varios de ustedes, si seguramente son hinchas de uno u otro equipo, estoy seguro que van a preferir consumir la marca que patrocina a su equipo, por el simple hecho de que esa marca cumplió, respaldó e invirtió en su equipo. Y esa lealtad, ese apego, es muy difícil de romper. Y eso solo lo puede permitir el marketing. Y un día, hace 3 años y medio, cuando yo era un emprendedor todavía y estaba arrancando en esto, un día sonó mi teléfono, era un jueves, y era Antonio Valencia. Y cuando Antonio me contacta, se había retirado del fútbol profesional hace un poco más de 6 meses. Me pidió que vaya a su casa, nos tomamos un café y estuvimos conversando de cuáles eran sus planes a futuro, qué es lo que quería hacer ahora que dejó el fútbol. Y a mí hubo una frase que me marcó desde ese entonces y me marcó hasta ahora, y es que Antonio me dijo, no estoy seguro si quiero ser director técnico, si quiero ser dirigente deportivo, si quiero ser un representante de jugadores, pero de lo único que estoy convencido y de lo que quiero hacer es que quiero devolverle al fútbol un poco de lo que el fútbol me dio. Y a mí esa frase me caló tanto en mi cabeza porque me di cuenta que una persona como Antonio, que ganó una Europa League, que jugó 15 años en Europa, que fue capitán del Manchester United, que estuvo en 2 mundiales, podría estar viviendo tranquilamente en Miami, en Dubái, en Manchester, en Londres, pero decidió volver al Ecuador e invertir en el país, a darle oportunidad a cientos de chicos que hoy en día están en su club
y que muchos de ellos pudieron haber caído en drogas, en adicciones, en pandillas, en violencia. Y al día de hoy, una persona que fue capaz de jugar en los mejores estadios del mundo, de llevar la bandera del Ecuador a lo más alto, es capaz de darle una oportunidad a cientos de chicos de nuestro país. Y cuando eso empezó, él me pidió que me haga cargo del proyecto. Me dijo, no sé cómo arrancar con esto, pero sé que tú puedes ser la persona indicada para llevar esto que quiero, que se llame AB25 y que sea mi club, al siguiente nivel. Y así tratamos de entender el proyecto a profundidad. Hicimos un análisis situacional para saber dónde estábamos y hacia dónde íbamos y qué es lo que queríamos lograr. Y en ese camino nos dimos cuenta de que este proyecto iba a tener un objetivo central y iba a ser el más importante, que era no perder de vista que el fútbol es una herramienta de cambio social, es una herramienta para cambiar vidas, para transformar vidas. Porque a mí ya me había transformado de una u otra forma. Porque ese niño que se había quedado frustrado por no ser futbolista profesional, estaba muy feliz de que eso tal vez le dio las herramientas para hoy estar donde está. Y a Antonio Valencia también le cambió la vida. Y a Moisés Caicedo le cambió la vida. Y a Piero Hincapié le cambió la vida. Y ahora queremos que a muchos más niños del Ecuador el fútbol también les cambie la vida. Pero seguramente no todos llegarán a la Premier League, no todos llegarán a la Liga Española, no todos llegarán a la Liga Francesa o a la Liga Italiana, pero aún así el fútbol les va a cambiar la vida, porque les dará disciplina, porque les dará resiliencia, porque les dará determinación, porque les dará lealtad, porque les generará una X cantidad de valores que son difíciles a veces de adquirir en el día a día en nuestra sociedad. Y en ese sentido, hemos tratado de sostener este proyecto en tres grandes pilares. El primero, hemos tratado de diseñar un modelo sólido a nivel deportivo, un modelo que tenga muchísimo trabajo por detrás en cuanto a una metodología de fútbol europeo, una metodología de fútbol inglés. La segunda es que hemos hecho una correcta gestión administrativa y financiera del club. Al día de hoy, varios de los clubes del fútbol ecuatoriano están quebrados. Es una burbuja que está a punto de explotar. Jugadores impagos, estadios vacíos, pocos patrocinadores. Y eso es parte de no haber puesto los pilares sólidos desde un principio. Y es una de las cosas que hemos tratado de hacer. Y el tercer gran pilar que iba a tener este proyecto era la infraestructura. Tener un centro de alto rendimiento que nos permita ser el corazón del proyecto, tener a 100, 200 chicos viviendo en un lugar, poder darles de alimentación, poder darles de estudio, poder darles de entrenamiento de primer nivel. Y eso es lo que hemos tratado de construir en nuestro complejo que está en fase de construcción. Y en este sentido, lo primero que tuvimos que hacer era encontrar la verdadera identidad del club. Al inicio nos cuestionamos si el nombre AB25 era el correcto, nos cuestionamos si los logos que habíamos elegido eran los correctos, si los colores que habíamos pensado eran los correctos, y fuimos trabajando en una evolución paulatina, y para esto nos apoyamos en inteligencia artificial, nos apoyamos en focus groups y encuestas, nos enfocamos y nos apoyamos también en la visibilidad que tenía Antonio frente al mundo, porque no queremos que este sea un proyecto que localmente funcione en Ecuador. Queremos que los ojos del mundo en algún punto regresen a ver a AB25 como uno de los clubes grandes de formación de nuestro país. Y cuando nos dimos cuenta de que teníamos que encontrar la identidad, fuimos pensando en los más pequeños detalles, hasta pensar incluso en cuál debería ser la mascota. Y pensamos cuál podría ser el animal que nos respalde y pensamos en el camaleón. ¿Por qué el camaleón? Porque se adapta, porque es resiliente, porque cambia de acuerdo a las necesidades, porque en un contexto tan difícil como el nuestro necesitábamos un animal que no solo tenga carácter y que tenga ciertas otras características
básicas que podría tener un animal que vive en medio de la selva o de la jungla, pero que sobre todo se adapte al constante cambio, porque este es un mundo que necesita gente que se adapte. Y en ese sentido, y buscando la identidad, también nos dimos cuenta que la cromática iba a ser fundamental. Y volvimos a los orígenes, volvimos a ese Antonio Valencia del 2009, cuando fue fichado por primera vez por el Manchester United, y esa era su camiseta con la que jugaba. Y esa fue la primera camiseta que ven a la derecha del club en el 2023. Tuvieron que pasar 14 años para que volvamos al origen y entendamos que a la final Antonio era un símil de Manchester. Fue su ídolo, jugó 10 años ahí, fue su capitán, y lo que teníamos que hacer era tratar de emular varias cosas. No copiar exactamente, pero sí emular varias cosas porque ellos nos han marcado un norte y un camino que queremos seguir. Después definimos ciertos objetivos. Entendimos a nivel deportivo que los objetivos eran claves en entender que queríamos llegar al fútbol profesional, a la Liga Pro, pero también teníamos unos objetivos comerciales que nos iban a dar una sostenibilidad en el tiempo, que nos iban a permitir tener unas finanzas sólidas, poder tener unos salarios al día, poder tener una administración clara y transparente. Y en ese sentido había un impulso muy importante y era entender el valor agregado. Esta es la curva de visibilidad de un jugador promedio. Arranca jugando cuando es un chico, cuando es un joven y tal vez llega a su cúspide cuando juegas 2 mundiales, cuando llegas a Europa y después empiezas a caer. Pero con Antonio teníamos el reto de hacer que esta curva sea lo más prolongada posible para que su paso por los clubes y su imagen no tenga una caída abrupta. Y para aquellos niños que ahora tienen 5 o 6 años y que nunca lo vieron jugar, sepan quién fue Antonio Valencia, lo que significó para el deporte ecuatoriano y lo que significó para el fútbol ecuatoriano. Y ahí entendimos que nuestra estrategia tenía una fórmula perfecta de comercializar. Por un lado, comercializamos la imagen de Antonio, comercializamos la exposición que tiene el club y finalmente nuestros proyectos estratégicos. 3 grandes proyectos que los lanzamos hace 2 años, en el 2023, y que al día de hoy lo hemos desarrollado en un complejo deportivo que seguramente va a ser el complejo deportivo más importante del país en los próximos 10 años. Va a ser un centro de alto rendimiento que va a alojar a más de 150 niños, que va a tener 7 canchas de entrenamiento, que va a tener un gimnasio de primer nivel, unas zonas húmedas de primer nivel, una zona de fisioterapia de primer nivel, zona de nutrición, restaurante y todas las comodidades que requiere un atleta de alto rendimiento para poder triunfar en el fútbol. Y finalmente, había que ser sinceros con las marcas, y eso es de las cosas más importantes. Había que entender que Antonio, cuando lo comercializábamos a nivel de imagen, él no es un creador de contenido, no es una persona que hace tendencias en redes sociales, que hace videos con bailes en TikTok o que hace vlogs. Lo que te transmite Antonio Valencia son otras cosas. Él te da valores y atributos, te da credibilidad y es un claro ejemplo de logros, de resiliencia y de crecimiento. Y en ese sentido hemos alcanzado que varias de las marcas más importantes del país y de la región, gracias a esta estrategia de visibilidad, de crear una identidad sólida, de crear unos pilares fuertes, confíen en este proyecto. Marcas como Equabet, como Chevrolet, como Mastercard, como Uribe Schwarzkopf, como Powerade, como Hyundai, decidan patrocinar a un club que al día de hoy está en segunda categoría, pero que tiene el sueño de llegar al fútbol profesional. Y por eso, todo lo que hemos hecho me lleva a la conclusión de creer que para ganar dentro de la cancha, primero hay que ganar fuera de ella, porque hemos hecho un trabajo muy, muy grande para que el logo que ahora ustedes van a ver en la camiseta de Antonio, o para que los colores que están en sus uniformes, o para la estrategia de comunicación que hay en redes sociales, hubo un trabajo y un despliegue de un equipo enorme para que hoy
los partidos se puedan ganar dentro de la cancha. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas del público participante. Tenemos un par, Mateo. Nos comentan, ¿podrías compartir algún caso de éxito donde una transformación fuera de la cancha haya impactado significativamente en el rendimiento deportivo? Yo creo que hay varios casos de éxito, eh, pero en realidad voy a tratar de centrarme en uno en específico y es volviendo al tema de Antonio. Cuando lo empecé a con profundidad, hablaba con él, él me decía algo que me marcó también muchísimo y es, yo en los entrenamientos me daba cuenta que tal vez no era el chico más talentoso, no era el chico que tal vez tenía las condiciones físicas más adecuadas, tal vez no tenía el mejor cabezazo, tal vez no era el mejor definiendo dentro del área, pero algo en el que sí era el mejor era en el trabajo y en la cabeza. Nunca dejó un solo día de lado, nunca dejó de tener entrenador y su coach personal, nunca dejó de tener su psicólogo, porque su meta y su objetivo era tan claro que esa era la única forma de llegar. Y conforme fue pasando el tiempo, los objetivos llegaron por sí solos. Y esa transformación que hoy en día le permite ser una leyenda del fútbol ecuatoriano, se empezó a construir muchos años atrás, en esos entrenamientos invisibles, cuando nadie veía, mientras se despertaba a las 4 de la mañana para entrenar en el gimnasio, cuando nadie veía que el fin de semana después de un partido iba donde su psicólogo para analizar lo que había sucedido y nadie entendía lo que hacía él en sus vacaciones cuando, mientras otros estaban en la playa o disfrutando en el Caribe, él estaba entrenando para ganar los 6 kilos de masa muscular que le iban a pedir después de la pretemporada. Y eso es parte de la transformación y de lo que le hace creer y ser lo que es al día de hoy. Mateo, finalmente nos hacen esta pregunta. ¿Qué tipo de liderazgo considera más efectivo en los procesos de formación integral de deportistas? ¿El autoritario, el democrático o el transformacional? Yo creo que el liderazgo tiene varias etapas y diferentes momentos, pero yo siempre he creído que el democrático tal vez es el más adecuado, porque a la final este es un deporte en equipo. Este es un deporte donde no solo depende de tener un buen arquero, un buen delantero o un buen mediocampista. Este es un deporte que requiere a 11 personas y a veces 13 o 15, dependiendo la cantidad de cambios que se hagan para ser efectivo. Y si el deporte en equipo no tiene un liderazgo democrático, donde todos puedan apoyar, donde todos puedan dar sus puntos de vista, donde todos puedan jalar hacia el mismo lado, donde puedan haber contraposiciones, es imposible que todos jalen con la misma fuerza que requiere ese barco. Agradecemos profundamente al conferencista magistral por su valiosa intervención. Nos quedamos, Mateo, con la frase: Muchísimas gracias a todos. las cosas no suceden por casualidad en la vida y en el deporte. Creo que el nombre y la marca personal es muy importante. Mateo nos ha enseñado que en el ámbito deportivo hay varias formas de ganar. Una de ellas es el emprendimiento y un campo donde podemos aplicar nuestros conocimientos. Actualmente el país tiene grandes entrenadores, grandes deportistas, y creo que este perfil es el que une todo el talento para ser mejores e internacionalizarnos. Te agradecemos y le vamos a brindar un fuerte aplauso, por favor, a Mateo.